Del sacerdocio en el santuario. ¿Por qué Dios puso sacerdotes para el santuario antiguo? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Cuál era su vestimenta? ¿Qué símbolos encontramos en ellos? ¿Y qué cosa significa para nosotros en la aplicación de nuestra conducta y vida espiritual? Vamos a ver. En principio hemos hablado acerca del tabernáculo, como para poder hacer un poco de memoria. En el tabernáculo hemos encontrado las figuras principales que tienen que ver directamente con la formación de la personalidad del Hijo de Dios, comenzando por Jesucristo, quien es nuestro modelo para todos nosotros, y siguiendo por todos los demás seres humanos que van a ser imitadores. Ahora vamos a ver cómo era el servicio del templo. Los servidores del templo en este caso eran los sacerdotes. Vamos con nuestro escrito de Word, el sacerdocio. ¿Qué cosa es lo que se menciona en relación a ellos? Con Éxodo capítulo 39 comenzamos para que los que tienen su Biblia, para que la vayan buscando. Versículo 39. Es este el que hemos enviado ahora, ¿no? ¿Sí? No. El altar, Éxodo capítulo 39, versículo 1. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. ¿De qué cosa dice que se hicieron las telas que se iban a utilizar para la vestimenta, para los vestidos de los sacerdotes? De los mismos materiales que hemos visto que se utilizaron para lo demás del templo. Ya conocemos algunos de estos símbolos, ya los hemos repasado 3 veces en esta semana, así que va a ser fácil de poder comprender cada uno de los significados que hay detrás. Sigue diciendo, para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 2, sigue diciendo, hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué cosa era el efod? A ver si ponemos la imagen del efod para que podamos ir reconociendo cómo era el sistema del sacerdocio. Ahí tenemos a los sacerdotes, mírenlos. Están vestidos de igual manera porque cada uno de ellos representa al sumo sacerdocio. Este vestidito que ven aquí, hasta esta parte, que parece de chaliz, es la representación de lo que era el efod. Era como un chalequito. Vamos a la siguiente imagen. Era como un chaleco que Dios le mandó a hacer a Moisés de 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué hemos dicho que es el color azul? Porque ahora ya no vamos a repasar uno por uno, ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Porque si no, no nos daría el tiempo. ¿Qué cosa era el color azul? ¿Se acuerdan? ¿A qué representaba? A la obediencia a la ley de Dios, ¿correcto? Así que el color azul siempre nos va a recordar la fidelidad a Dios a través de sus mandamientos. De ahí que entonces, si el sacerdote estaba vestido con ese color azul en su efod, quiere decir que él siempre iba a tener en memoria los mandamientos de Dios. Los sacerdotes tenían la tarea de solamente dar a conocer la ley de Dios. Pero no solamente eso, el púrpura era para que el sacerdote recordase constantemente a los oyentes el lugar de Dios como rey. El color carmesí, para que no se olviden de tener que anunciar que la sangre del Cordero que iba a ser el Mesías sería para la justificación y la santificación de los pecadores. Y finalmente el color blanco que iba llevando, iba a ser la representación de la pureza que debía de llevar el sacerdote. La pureza del sacerdote no estaba basada en mera moral, como algunos pueden hacer pensar o creer,
sino que la pureza del sacerdote estaba en mantener el conocimiento de la palabra y de las leyes de Dios, ¿correcto? Todo eso era la pureza. Entonces, pureza no es lo que a veces imaginamos, ¿no? Por ejemplo, una persona pura, según el mundo, es una persona que no es capaz de cometer ningún acto malo. La pureza, según la palabra del Señor, significa creer en todo lo que dice la Biblia, desde sus profecías, desde sus metáforas, símbolos, figuras, historias, todo cuanto esté en la Biblia, la ley, los salmos y los profetas. Cuando tú crees todo eso, entonces eres llamado puro. Pero si solamente tú crees parte de la Biblia, tú dices, yo creo solamente en las historias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los apóstoles, entonces tú no eres puro, ¿correcto? Si solamente crees en el libro de San Mateo, no eres puro. Si solamente crees en el libro de Génesis, no eres puro. Tú tienes que tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, todo lo tienes que aceptar y recién eres puro. Así que la pureza, según la Biblia, ¿qué cosa es? Aceptar todo el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy distinto a lo que normalmente se piensa en el mundo. Muy bien, seguimos hablando entonces acerca del efod. Ahí lo tienen, es como un chaleco el efod, ¿no? Con eso, el sumo sacerdote debía de ponerse cada vez que quería comunicarse con Dios. En una ocasión el rey David, cuando quiso saber si iba a ir a la guerra, se puso el efod y consultó con Dios, ¿correcto? Porque era como que Dios solo reconocía este manto para aquellos que querían consultar con Dios. ¿Qué cosa significaría esto para nosotros? Cuando tú recuerdes desde cada color a Dios, es decir, cuando vayas ante Dios con un deseo de guardar sus mandamientos, de reconocerlo como Rey, como tu Salvador y como alguien que exige de ti la pureza, solo ahí te va a escuchar Dios. Antes de eso no te oye. ¿Correcto? Primera de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice acá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿cuándo Dios nos va a escuchar? Cuando todo lo que le pidamos esté basado ¿en qué? En su voluntad. Es decir, tú no puedes acercarte a Dios pidiéndole algo, pidiéndole en oración, si primero no recuerdas esos 4 colores. Dios lo dio en forma de colores para que nunca se te olvidara. ¿Te has dado cuenta que cuando mencionamos los colores es más fácil de acordarse? Dicen el color rojo, rápido se te viene la sangre de Cristo. Dicen el color azul, ya es la fidelidad. Se te graba con más facilidad, ¿no? Esa era la forma en que Dios operaba. Muy bien, seguimos leyendo, volvamos al texto bíblico y seguimos analizando. ¿Qué más se dice en relación con este tipo de vestimenta? Éxodo 39, regresamos. Fíjense lo que sigue diciendo allí. Versículo 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. ¿Qué cosa dice que hicieron con las láminas de oro? Las cortaron delgaditas, ¿no? Como para hacer hilos, y comenzaron a coser con esos hilos de oro. Y cuando comenzaron a coser con los hilos de oro, juntaron los cuatro colores y de esa manera hilaron la tela. Tal es así que todo este efod, que era como una tela para poder hacer el chaleco, fue hecho con hilos de oro. Todo estaba unido con hilos de oro. ¿Por qué con hilos de oro? ¿Qué cosa hemos dicho que era el oro? La fe y el amor. ¿La fe qué cosa era? La fe es por el oír de la palabra de Dios. Para que el hombre pueda alcanzar a tener fe, necesita cumplir con ciertas condiciones. ¿Y por qué es importante la fe? Esto es lo primero que tiene que conocer el ser humano. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Veamos la importancia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, perdón. Miren lo que dice acá.
pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué cosa dice? Sin fe es imposible que tú le puedas agradar a Dios. Es imposible que tú puedas pedirle algo si no tienes fe. Por eso es importantísimo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, la fe es la que hace posible que yo entienda la existencia de Dios. Casi siempre cuando se pregunta a la gente, ¿tú por qué crees en Dios? La respuesta siempre es ¿por qué? Por fe, ¿correcto? Esa es la respuesta que tenemos. Creo en Dios por la fe. Y solo en Dios puedes tú creer como que existe cuando tienes fe. Ahora bien, a fin de que tú puedas tener esa fe para poder creer que Dios existe, la fe no es algo casual. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción. No se nace con fe, ni se compra la fe, ni se hereda la fe. ¿Correcto? Se obtiene la fe. Vamos a ver en un momento. ¿Qué más dice acá? Se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora nos vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17, fíjense lo que dice ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde dice que viene la fe? Del oír la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, ¿de qué nos estamos llenando? De fe. Es como que en otras palabras la Biblia fuera una botella que trae dentro de ella toda la fe. Y que cuando tú te tomas esa botella, te estás tomando fe. Así entonces la fe no es algo interno, no está dentro del hombre. La fe es un don de Dios, un regalo que viene de Dios. Ahora bien, a fin de que la fe se produzca, porque muchos pueden decir así, o sea, solo tengo que leer la Biblia y ya, de por sí tengo fe. Vamos a ver cómo es que se genera la fe cuando lees la Biblia. San Juan capítulo 14, verso 29. Sí, porque hay personas que dicen que ya así nada más, pero ¿cómo se genera? Mira cómo se genera. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué cosa dice? ¿Cuándo es que tú llegas a creer? Cuando ves que lo que Dios anticipó se cumple. ¿Eso qué se llama? Una fe basada en la evidencia. La fe no se basa en demostraciones, se basa en evidencias. Muchos tratan de probar la fe con una demostración. Por ejemplo, cuando se lee en la Biblia acerca de que Dios abrió el mar rojo y pasaron los hijos de Israel, si tú quieres demostrar que eso pasó, va a estar bien difícil. Porque ¿qué tendrías que hacer? Abrir otra vez el mar rojo y decir, ahí está, por el poder de Dios se está volviendo a abrir. O que tú hubieras estado ahí. Y eso no se puede hacer. No podemos demostrar que el mar se abrió, pero sí podemos presentar evidencia de que el mar se abrió. ¿Cuál es la evidencia de que ese mar se abrió? Bueno, porque según la Biblia los ejércitos de Faraón quedaron sumergidos, sepultados por el agua. Entonces, si encuentro en los carruajes las ruedas del ejército de Faraón, eso es una evidencia. Y eso ya se ha encontrado, ¿correcto? Hace muchos años atrás ya se ha dado evidencia de que se encontraron ruedas, se encontraron carruajes de todo el ejército de Faraón. Es más, se encontró solamente de un carruaje que tenía ruedas de oro, y ese es el del Faraón, porque solo el de él era un carruaje especial, ¿correcto? Ron Wyatt había encontrado ya evidencias, búsquenlo en internet para que ustedes lo puedan ver por ustedes mismos, porque él lo ha filmado, ¿no? El momento que ha entrado con buzos hasta allí en el Mar Rojo, a las profundidades, él ha logrado filmar todo eso. Así que la evidencia es clarísima. Ya, ¿eso qué significa?
Entonces la fe no la vamos a poder demostrar, pero sí vamos a poder tener evidencia para poder creer. Eso es precisamente lo que nos da a entender el apóstol Pablo en Hebreos 11.1. Fíjense lo que dice en Hebreos 11.1, sobre la base de lo que ya hemos visto hasta acá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense ahora en esto. ¿Qué cosa significa la palabra certeza? Entonces, cuando acá dices, pues, la fe, la certeza, ¿qué estaría diciendo? Es, pues, la fe, la seguridad de lo que se espera. Y en el otro texto que leímos en el anterior, os lo he dicho antes que suceda, eso es lo que esperas, para que cuando suceda creáis, ¿correcto? Entonces, la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, y estar convencido, la convicción de lo que aún no se ve. Las profecías nos hablan de eventos que recién se van a cumplir, y sin embargo los creemos firmemente. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, para que se cumpla ahora la profecía, se ha venido cumpliendo. Entonces la fe no solamente es creer en lo que viene, sino también creer en lo que ya pasó, que nos deja fundamento para lo que ya viene. Explico ahora, fíjense cómo. Por ejemplo, voy a tomar como ilustración una profecía, ¿ya? Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos poderes que iban a existir para los últimos días, en forma de símbolos y figuras, ¿no es cierto? La bestia y la imagen de la bestia. La bestia que representa el sistema romano papal y la imagen de la bestia que representa a los Estados Unidos protestantes, ¿correcto? Según esta profecía, en el futuro tendrían que unirse estos dos poderes, el romanismo y el protestantismo. Y cuando los dos se ecumenizaran, el siguiente paso sería que sacarían la marca de la bestia, es decir, el decreto dominical. Muy bien, fíjense ahora en esto. Hemos visto en estos últimos años cómo estos dos poderes se han venido uniendo, han venido haciendo alianzas. En 1948 se forma la Alianza de Religiones Protestantes. Para 1962 la Iglesia Católica les llama los hermanos separados. Para 1994 se firma el documento Evangélicos y Católicos Unidos para el tercer milenio. Hasta allí ya han logrado la unificación estos dos poderes. ¿Y se cumplió lo que decía la profecía o no? Sí. Ahora, lo siguiente que dice la profecía que se cumplirá es que va a salir un decreto dominical o marca de la bestia de esta alianza de dos poderes. Entonces, nosotros tenemos fe de algo que todavía no vemos, que es la ley dominical. Pero ¿por qué esa fe? ¿Por qué estamos seguros de que va a salir ese decreto dominical? Porque ya vemos que el escenario está listo por la alianza católico-protestante. ¿Eso qué quiere decir? Que para que tengamos fe en lo que va a suceder, tenemos que tener la evidencia de la plataforma, del escenario de lo que ya está aconteciendo. ¿Me dejé entender? Conclusión hasta aquí. Entonces, ¿qué cosa es la fe? La fe no es solamente esperar en lo que va a pasar en el futuro, sino que la fe también está basada en lo que ha ocurrido en el pasado hasta nuestros días. ¿Está claro? La fe entonces también tiene su base en el pasado, no solamente la tiene en el futuro. Toda la Biblia por eso se convierte en la palabra de fe. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, verso 7. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué le llama el apóstol Pablo a la palabra de Dios? ¿La palabra de qué? De fe. En otras palabras, este libro es el libro que contiene la fe y eso es lo que predicamos. Ya está. Ahora, cuando se dice que el hilo de oro representa a la fe, ¿qué cosa es lo que formaba el vestido del efod para poder hacerlo de esos 4 colores? ¿Qué cosa unía a esas doctrinas? A la doctrina, 1, de los mandamientos, 2, de que Cristo es el rey y el gobernante, 3, que Cristo es el sacrificio y 4, la pureza que se necesita para poder ser representantes de Cristo. ¿Qué cosa unía esas 4 doctrinas? Los hilos de la fe y el amor. En otras palabras, para que tú puedas entender esas 4 primeras cosas, los 4 colores, tú necesitas indispensablemente de tener que estudiar ¿qué cosa? La Biblia. Ahora te voy a decir esto. Cuando tú estás estudiando la Biblia, ¿sabes lo que está pasando en realidad? Estás empezando a dejar que ese hilo de oro pase por todo tu cuerpo, por toda tu vida, y que vaya juntando todo dentro de ti como para poder formar la fe. Pero eso no es todo. Vamos a ver cosas más importantes en lo que vamos a seguir estudiando. Muy bien, regresemos ahora a Éxodo capítulo 39. Algo más que de repente nos debe de quedar en claro. El hilo de oro hemos dicho que representa tanto a la fe como al amor. ¿Qué cosa es el amor? ¿Se acuerdan lo que habíamos estudiado ya? Guardar los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Primera de Juan 5:3, Romanos 13:10. Y eso es solamente para que lo recuerden. Entonces el hilo de oro lo que hace es juntar con los mandamientos de Dios y la palabra toda la verdad de Dios, esas 4 cosas que necesitamos conocer de Dios. Cuando esas 4 cosas son conocidas por nosotros, las acciones que realizamos están de acuerdo con Dios. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Para qué servía el cinto? ¿Para qué servía? ¿Para qué nos ponemos el cinto, el cinturón? Para fijar, ¿qué cosa? La ropa, para que no se vaya a caer, pues, ¿no? Entonces, el cinto que se ponía, aquí lo tenemos, ¿no? Este es el cinto que estaba ahí. Ese cinto estaba hecho de los mismos materiales y era para fijar la ropa, el efod, al cuerpo del sacerdote. Así que entonces por estas 4 cosas se puede fijar la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso no es todo. Seguimos viendo. Vamos otra vez a Éxodo 39 y seguimos leyendo qué más había. Versículo 6. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Habían 2 piedras de ónix que el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba para presentarse delante de Dios. Cada vez que el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, esas 2 piedras de ónix eran vistas por Dios. Y en las piedras, aquí están, estas son las hombreras, en las piedras estaban grabados los nombres de los hijos de Israel, 6 en cada lado. Así cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, era un memorial ante Dios para ver a sus hijos sellados. Las 12 tribus estaban ahí en forma de sello. Esas 12 tribus son presentadas en Apocalipsis capítulo 7 y en el versículo 4 en adelante. Por eso tenían las grabaduras como de sello. Fíjense por qué. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados, etc. Hasta el versículo 8 vamos leyendo acerca de que todas las tribus estaban selladas, ¿correcto?
Esas dos piedras de ónix representan precisamente a las 12 tribus que llevan el sello de Dios. ¿Qué cosa hacía que estos estuvieran sellados delante de Dios? Vamos a ver. Seguimos leyendo acerca de las piedras de ónix. Éxodo 39, seguimos leyendo. Y labraron las piedras de ónix, ónice, montadas en engastes de oro. ¿Qué cosas son los engastes de oro? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho que es el oro? La fe y el amor. Miren cómo se sigue repitiendo todo. Esto por eso graba el evangelio en la mente de aquellos que lo veían. Como las piedras de ónix estaban dentro de los engastes. ¿Qué cosa es un engaste? ¿Ah? ¿Qué es un engaste? Es un moldecito donde se pone la piedra y se la ajusta, ¿no? Un moldecito de metal para poner esa piedra que va a adornar. ¿Han visto ustedes esos adornos de piedras preciosas que ponen en las personas y que brillan? Diamantes, esmeraldas, ágatas, cualquiera de esas piedras, las ponen sobre una base de metal, meten ahí la piedrita y la ajustan, ¿no? Y entonces queda como un brillante que lo ponen como prendedores. Así también, estos estaban en engastes. Aquí estaba fijado en una plaquita de puro oro, la piedra con los 6 nombres de las 6 tribus de Israel en un lado y las 6 en el otro lado, que eran 12 tribus. Ahora bien, como esta parte de la base era de oro y el oro representa a la fe y el amor, eso significa que esta piedra de ónix estaba sobre la base de la fe y del amor, del conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Las tribus, para que sean selladas, tienen que tener esas dos cosas, la ley y las enseñanzas de la fe, que son toda la palabra de Dios, de los profetas. Vamos a ver si eso se cumple. Isaías capítulo 8, verso 16. Fíjense lo que dice ahí. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué cosa es el testimonio y qué cosa es la ley? La ley son los 10 mandamientos y el testimonio es la profecía. Apocalipsis 19:10, fíjense lo que dice acerca del testimonio. Dice así, la última parte del texto, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que entonces todo lo que han escrito los profetas desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se llaman el testimonio ¿de quién? De Jesús. Pero eso no es todo. Jesús en una ocasión, fíjense lo que dijo en San Juan 5:39. San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa dice acá? Testimonio de mí. ¿Por qué se le llama a la profecía el testimonio de Jesús? Sencillo, porque toda la profecía testifica ¿de quién? De Cristo. Cada vez que ustedes leen los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que ellos hablan es de Jesús. Fíjense lo que dice en San Juan 5:46. 5:45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué dice Jesús? ¿De quién escribió Moisés? Acerca de Jesús mismo. Por eso se llama el testimonio de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Miren lo que dice ahora acá. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Ahora,
Fíjense cómo todos los escribientes de la Biblia dicen que fueron inspirados por el mismo Espíritu de Cristo para que escribieran todo lo que le pasaría a Cristo. ¿Está claro? Así, conclusión, quiere decir que toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el testimonio ¿de quién? De Jesús. Isaías 8:16, regresamos ahora. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Para que los hijos de Dios puedan quedar sellados, se necesita que se ate el testimonio, la palabra en ellos. ¿Cómo se ata la palabra en una persona? ¿De qué manera? Cuando la estudia, cuando haces tu año bíblico, entonces el Espíritu Santo te está atando al testimonio. Ya eres parte de aquellos que son reconocidos por Dios. Dios solo reconoce a aquellos que ve sellados. ¿Se acuerdan ustedes? Y lo vimos en la película antes de ayer, ¿no? Cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, ¿qué tuvieron que pintar en los postes y dinteles de sus puertas? ¿Ah? Con la sangre del cordero, un sello, ¿no es cierto? Para que sean reconocidos como los que iban a ser liberados. Así, todos aquellos que llevan el sello de Dios ahora, que están sellados por el testimonio, por la profecía, esos son reconocidos por Dios. Pero no solo con la profecía. Isaías 8:16 sigue diciendo, fíjense, Isaías 8:16, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces Dios solo reconocerá a aquellos que crean en la ley de los 10 mandamientos y en el testimonio de todas las profecías bíblicas. Isaías 8:20, por eso sigue diciendo, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, todo aquel que se diga hijo de Dios debe de tener las dos características, la ley y la profecía. Muy bien. Así entonces, las 2 piedras de ónix de las sombreras del sumo sacerdote que estamos estudiando, que llevaban en forma de sello los nombres de las 12 tribus de Israel, eran reconocidas por Dios porque estaban sobre los engastes de oro. Estaban sobre la base de la ley y los profetas. Muy bien, continuamos ahora, después de las piedras. ¿Qué sigue? Éxodo capítulo 39. Donde nos quedamos, verso 7. Fíjense lo que dice ahora acá. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales. ¿Por qué se llaman piedras memoriales? Porque Dios constantemente al ver esas piedras recordaría que sus hijos eran los que estaban mencionados en esas piedras. Las 12 tribus de Israel. Para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod. ¿Qué cosa es el pectoral y por qué se le llama de obra primorosa? Primorosa significa perfecta, de la mejor calidad, bien hecha, de acuerdo con el modelo que Dios le mostró a Moisés. Ahora, ¿qué partes son los pectorales de un ser humano? ¿Ah? ¿Cuáles son los pectorales? La parte del pecho, ¿no? Por eso dice, haz tus ejercicios para pectorales, para desarrollar pecho. Ahí entre el pecho estaba el pectoral, ¿no? Ahí está. Este era el pectoral, un cuadradito que en realidad era del tamaño de la palma de una mano, de un lado y del otro, ¿no? Quedaba ahí en el pecho como un cuadradito. Y ahí se encontraban 12 piedras. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Ahí están esas 12 piedras. En Apocalipsis 21:19 también se hace mención de las 12 piedras que van a ser los fundamentos de la ciudad de Jerusalén celestial. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Estas eran las 12 piedras que se veían en el efod, en el pectoral, perdón, ¿correcto? Y que van a estar como fundamento en la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué?
fíjense por qué va a ser fundamento. Vamos al libro de Efesios 2:20. La iglesia es la llamada esposa de Cristo, va a ser la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Todos los que sean salvados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas salen de las 12 tribus de Israel y los apóstoles vienen de todas esas tribus de Israel. ¿Por qué? Porque vienen hasta el Nuevo Testamento. Así que el número 12 representa a los apóstoles y los profetas, y nosotros, la Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia, está edificada sobre el fundamento de ellos, de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ahora más, las piedras que estaban en el pectoral eran representación de todas las tribus de Israel, porque Dios tiene a sus hijos representados como piedras preciosas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, Dios Jesús piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nombre nos da el apóstol Pedro a todos los creyentes? Piedras vivas, porque todo el pueblo de Israel estaba representado por esas piedras, y Jesucristo es la piedra principal, la del ángulo mismo. Así que entonces, cuando en la Biblia se habla de la piedra, en primer lugar se refiere a Jesús, y cuando dice de los demás piedras vivas se refiere al pueblo de Dios. Ahora, en una ocasión Jesucristo, cuando estaba hablando con Pedro, ¿qué le dijo? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 16, versículo 18. Esto, San Mateo 16, 18. Y yo también te digo, le dijo Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense, Jesús se da el título de roca o piedra, la piedra principal, sobre la cual se edifica la iglesia, es decir, todos los creyentes. Y a Pedro le estaba dando un nombre. La palabra Pedro significa Petra, piedra chica. Es decir, tú eres una piedra chica, parte del templo. De tal manera que entonces a Jesús se le representa como la piedra principal y a todos sus seguidores como piedras chicas. Cuando a Pedro le dijo que era una piedra, no le dijo en especial solo a él, sino que luego Pedro dice, todos también somos piedras vivas. Muy bien. Por eso la representación de las 12 piedras en el pectoral. Pero eso no es todo. Seguimos leyendo. Volvamos a Éxodo, capítulo 39. Ya saben a qué representan entonces las 12 piedras. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a la imagen. Vamos a la imagen ahora del pectoral. Fíjense, toda esta parte donde estaban las piedras era de la misma tela con que se había hecho el efod, ¿correcto? Solamente que era una tela más chica de solamente un palmo, ¿ya? Pero algo más, seguimos leyendo, fíjense. Dice, y engastaron en él 4 hileras de piedras. ¿Qué cosa significa engastar? ¿Qué habíamos dicho? Poner las piedras sobre la base de los metales donde se fijan para que no se caigan, ¿correcto? Ahora, dice que las 12 fueron engastadas en 4 hileras, es decir, 4 hileras de 3 piedras cada una. De piedras, la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera, verso 11. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. ¿De qué cosa dicen los engastes?
Así que todas las tribus de Israel eran reconocidas porque estaban sobre la base del oro, es decir, sobre la base de la fe y el amor. Lo que significa, ¿qué cosa? Que en toda la iglesia, todos los miembros de iglesia deben de estar basados en la ley y en los... Y solo cuando estemos así, seremos reconocidos entre los sellados de los 144.000. De aquellos que serán para el último tiempo. Porque los 144.000, más en especial, son los que existen cuando el sumo sacerdote Jesucristo se presenta ante el Padre en el cielo después de 1844, ¿correcto? A partir de la fecha de 1844, recién buscamos a esos 144.000. Y esos 144.000 serán sellados para la última hora. Por eso se menciona que estos 144.000 fueron sellados. Apocalipsis capítulo 7, versos 3 y 4. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Para qué periodo va a ser que se va a sellar a los siervos de Dios? Cuando esté a punto de venir la destrucción final. ¿Cuál va a ser la destrucción final? Cuando caigan las 7 postreras plagas. De manera que entonces, este sellamiento, para poder reconocer a los 144.000, a los últimos que van a quedar, como las 12 tribus de Israel, será solo sobre la base de la ley y los profetas, ley y testimonio. Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien. A fin de que puedan tener cada uno de estos hijos el sello de Dios, entonces tendrán que tener una característica. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué cosa es el monte? La iglesia. La iglesia de Sión, ¿a quién representa? A la iglesia que tiene la ley y los profetas, ese es Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de Jesucristo y el nombre de su padre. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refería? Cuando en San Mateo 18:20 dice el Señor, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy presente. ¿Qué significa el nombre? ¿Ah? La palabra de Dios. Todo el Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y el nombre del Padre qué cosa es? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre del Padre? En Éxodo capítulo 33, verso 18 al 21, ¿qué cosa dice? Que el nombre del Padre es su ley, los 10. O sea que cuando aquí dice que estos tenían el nombre tanto de Cristo como de su Padre, ¿a qué se está refiriendo? A que los 144.000 tenían la ley y los profetas en su mente. ¿En la mente qué significa? El sello en la frente, así de sencillo. Muy bien, pero eso no es todo. Seguimos leyendo. Versículo 9 hasta el 11. Contrario a este sello que tenía el pueblo de Dios, ¿qué otro sello había? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, así como hay una marca de Dios basada en la ley y en los profetas, también hay una marca de la bestia, que es contraria a la marca de Dios. Ahora, la marca de Dios que tiene que ver con la ley y con los profetas, va directamente con lo que tiene que ver el día sábado. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Fíjense lo que dice ahí. Les di también mis días de reposo, sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Al sábado se le llama, ¿qué cosa? Señal de parte de Dios. Así como hay la marca de la bestia, también hay la marca de Dios. El sábado, que es el sello de Dios, y el domingo, que es la marca de la bestia. Eso lo hemos estudiado en profecía, ¿correcto? Ahora bien, eso quiere decir que los 144.000 se caracterizan por guardar el sábado de la ley de Dios y por eso son sellados por Dios, especialmente con un sello de santidad. Eso lo vamos a ver al final, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí entonces las piedras que estaban sobre el pectoral representan al pueblo de Dios que está unido por la fe y el amor.
Estas 12 piedras marchaban juntas y eran presentadas delante de Dios cuando el sumo sacerdote se presentaba en el santuario frente a la presencia divina. Y todo esto, estas piedras muestran que el pueblo de Dios está unido por la fe y el amor. Otra cosa no nos une, los juegos sociales no nos unen en la iglesia. Las mañanas deportivas, ni las comilonas, ni las bebelonas, ni el hecho de que vengas todos los sábados y te sientes ahí en una banca para poder escuchar la palabra de Dios. Eso no es unidad. Podemos estar juntos, podemos estar aquí todos los sábados sentados en las mismas bancas, pero eso no es la unidad del Espíritu. Entiéndase bien. Hay algunos que confunden eso, ¿no? Dice, no, la unidad de la iglesia, cuidado con dividir la iglesia. La iglesia solo se divide cuando hay gente que no piensa igual que las doctrinas establecidas en el pueblo del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuándo viene, dice, la división de ponerse unos contra otros? Cuando no se habla de acuerdo con ¿qué? Con lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay que hablar nunca más de lo que está escrito, ni creer más de lo que está escrito. Si algún hermano llega a creer algo distinto de lo que está escrito en la Biblia, ¿qué cosa va a producir en la iglesia? División. Pero si un hermano está predicando lo que dice la Biblia y en la iglesia hay quienes no quieren aceptar lo que está diciendo, entonces los que generan división son los que no lo aceptan. Y eso puede pasar con dirigentes y con el pueblo. Pueden haber pastores que no aceptan. Los dirigentes del tiempo de Jesús, los pastores del tiempo de Jesús, ¿aceptaban lo que Jesús decía? No. Y para que la gente no aceptara lo que Jesús decía, ¿qué cosa hacían los dirigentes del pueblo? Hablaban mal contra Jesucristo, lo calumniaban, difamaban, decían pestes contra Jesús, lo hacían pasar como impostor, lo hacían pasar como inmoral. Y hasta incluso decían, no, es que hay cosas que andan haciendo por ahí ese Jesús con sus discípulos, no podemos ahora mencionarlas, ¿no? Creando intriga en el pueblo. Cuando ellos eran totalmente inmundos, porque estos dirigentes, Jesucristo, ¿qué cosa les dijo? En San Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, les dijo claramente que ellos estaban llenos de hipocresía, de inmundicia, de fornicación, de prostitución, de robo, de mentira, de borrachera, de todo estaban. Todos estos dirigentes estaban metidos en lo peor. Y estos dirigentes todavía, ¿sabes qué se atrevían a decir de Jesús y de sus apóstoles? Tengan cuidado porque estos son corruptos pecadores. Claro, pueden estar hablando de profecías, pueden estar hablando de la Biblia, pero hay que tener cuidado porque esta gente es inmoral. Daban a entender cualquier cosa así, por debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo trataba de acusar a los hijos de Dios. Y entonces de esa manera la gente se alejaba de Jesús porque decía, sí, pero dice que también hay cositas por ahí y por eso no le creemos. ¿Qué estaban generando esos dirigentes en la iglesia? División. Eran apóstatas esos dirigentes. Ese tipo de pastores y dirigentes de la época de Jesús solo merecían ser quitados de su puesto, quitados de su lugar, arrancados del pueblo de Dios. Interesante. Eso no, que no se nos olvide. La unidad solo es basada en la fe y el amor. Otro tipo de unidad no conocemos. Y los que están unidos en la iglesia, a los cuales Dios le llama santos, no es porque ya no cometan errores, todavía están en proceso de crecimiento, pero lo que los une es la verdad y lo que los va a santificar es esa verdad. Así que entonces en el pueblo del Señor están unidos muchos pecadores, pero que están buscando hacer la voluntad de Dios. Pero no están unidos aquellos que se creen justos y perfectos como los fariseos y los saduceos, que siempre estaban buscando acusar al otro, pero no les gustaba que los acusaran a ellos, ¿no? Cuando ellos venían, acusaban a Jesús y decían, da gloria a Dios, ese hombre es pecador.
Pero cuando Jesús venía y les decía a todos ellos, yo no soy el pecador, ellos son los pecadores, esos son los inmundos, inmediatamente se enfurecían y decían, ¿qué cosa dices? ¿Qué estás hablando contra nosotros? Como ellos sí se defendían. Ellos sí no querían que ni siquiera se hable de ellos, pero ellos sí querían hablar del otro. ¿Qué se llama eso? Hipocresía. Por eso Cristo, ¿qué les decía? Hipócritas. Y por eso los desechó a toditos los dirigentes. ¿Qué les dijo a los dirigentes? ¿Se acuerdan? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿A quiénes Cristo abandonó primero en el pueblo de Judá? A los dirigentes. Porque estos conocían la verdad, pero a la fuerza se oponían. Así que por ser los más perversos fueron los primeros en ser quitados. Igualmente sucederá para estos últimos días. Pasarán las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es el tiempo del santuario. Todo se repite. Muy bien, seguimos leyendo. Volvemos a Éxodo capítulo 39. Pero más aún, la tarea de los dirigentes. Sigue diciendo, versículo 14. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Ahora dice que las piedras que estaban en el pectoral, las 12 piedras, también estaban grabadas como, ¿qué dice? Como sello. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que hemos leído de las piedras de las hombreras de ónix, porque representa el sellamiento del pueblo de Dios. Dios solo sellará a aquellos que son piedras vivas. ¿Qué cosa hay que hacer para poder ser una piedra viva? ¿Qué necesitamos? San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Cómo eres una piedra viva? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué cosa dice que es el Espíritu y la vida? Las palabras de Dios. ¿Cuándo te conviertes en una piedra viva que forma parte del templo del Señor? Cuando estás lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Aquellos que buscan más y más el conocimiento de Dios encontrarán que son parte del templo de Dios. Si Jesús estuviera acá en la tierra en persona y tú eres un pecador que no puede dejar su pecado, que luchas contra él, ¿cuál sería tu ayuda y tu solución? Si Jesús estuviera acá en persona en la tierra, ¿qué harías? ¿Dónde correrías? Correrías a Cristo y no te separarías de Él. No te irías de su lado porque sabes que Él es el único que te puede curar. Así que, sea lo que sea, seguirías caminando con Él. No lo abandonarías. Como Jacob te aferrarías y dirías, ¿qué cosa? No te voy a soltar hasta que no me bendigas, hasta que no me cures. Mientras tú te agarres del Señor, mientras no te sueltes de su palabra, de la verdad, tú sigues conversando ¿con quién? Con Cristo. Satanás te va a decir, tú no puedes acercarte a Jesús porque es demasiado puro para ti. Y tú le vas a responder como Jesús respondía, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, Jesucristo siempre está allí delante de ti para poder enseñarte su palabra. Cuando tú lees la Biblia es como que Jesús mismo está en persona delante de ti. Así que no te alejes de la Biblia cuando veas que parece que no pudieras vencer. No es verdad. La victoria está en que te llenes de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 1 de Juan 5:4. Pero tienes que hacerlo. Tienes que sentarte al lado de Cristo todos los días para demostrarle a Jesús que quieres hacer su voluntad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué cosa dice que es la victoria? La fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe es por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, ¿de qué te estás llenando? La victoria. La victoria no es un sentimiento. La victoria no es simplemente haber vencido una vez. No. Victoria es todo lo que la Biblia tiene en ella. Y cuando te llenas de la Biblia, ahora ya tienes la victoria dentro. Y cuando tienes la victoria por dentro, la victoria saldrá a relucir por fuera. A ver, fíjate en esto. Si tú eres un cristiano
que busca al Señor todos los días, que oras todos los días, a pesar de tus luchas e imperfecciones, doblas tus rodillas y sigues pidiendo ayuda del cielo, te pregunto, solo para que te des cuenta, el hecho de que te estés arrodillando cada día, a pesar de tus imperfecciones, ¿estás venciendo o no estás venciendo a Satanás al ponerte de rodillas? Sí, ¿por qué? Porque ya estás obedeciendo, ¿no? La obediencia es más de lo que tú te imaginas. Es buscar a Dios en cualquier necesidad que tengas. No solo buscas a Dios cuando obtienes victoria sobre un mal, un pecado. Buscas a Dios aún cuando no tienes la victoria todavía sobre el pecado. ¿Por qué? Porque es el único que te puede ayudar. Porque todo lo puedo en Cristo que me... No te canses, búscalo con todo tu corazón y el Señor actuará. Pero para que puedas obtener la victoria, la tienes que luchar. Y tu lucha tiene que ser personal e individual. Porque a tu alrededor te pueden decir de todo, pero eres tú el único que sabe cómo es tu lucha con Dios. ¿Correcto? Y lo que a Dios le interesa es eso, lo que tú conoces y lo que tú haces. Y al final, Él te premia por eso a ti, porque Él te conoce cómo avanzaste. ¿Comprendiste? Muy bien. Seguimos leyendo ahora. Éxodo capítulo 39. ¿Qué continúa diciendo? Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Vamos a la imagen ahora para que podamos ubicarnos. Miren esto. Este es el efod y le hicieron 2 cadenas o trenzas de oro en cada una de las esquinas, ¿correcto? Sus trenzas. Y el oro se unía con las hombreras del pectoral, las cadenitas que colgaban aquí, ¿no? Y se unían por la parte baja a la juntura que iba otra vez al mismo efod y se fijaban allí. De tal manera que estas piedras quedaban fijas al efod, es decir, al chaleco que tenía el sumo sacerdote. ¿Esto qué cosa significaba? Que todo el pueblo de Dios estaba unido sobre la base de los 4 colores que llevaba el efod. Conclusión hasta aquí. Todo el pueblo de Dios estaba unido solo por la verdad. ¿Te diste cuenta? Dios reconoce como iglesia a todos aquellos que están con la Biblia en la mano, que están estudiando todo lo que dicen las Santas Escrituras y que obedecen todo lo que van aprendiendo. Dios no va a reconocerte solo porque estás en una institución. El sistema organizado de la iglesia está basado en la ley y en los profetas. Por ejemplo, la Organización Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista. ¿En qué está basada la Iglesia Adventista? ¿Cuál es su creencia? El mensaje de los 3 ángeles. No tenemos ninguna otra creencia aparte de los 3 ángeles. Nada más creemos, ¿correcto? En esos mensajes de los 3 ángeles se nos enseña, 1, a temer a Dios, que significa guardar sus mandamientos. ¿Qué cosa es guardar los mandamientos? ¿Qué es guardar los mandamientos? Amar a Dios y amar ¿a quién? A nuestros prójimos. En esa parte del temor a Dios aprendemos a amar al pueblo del Señor, a amar incluso a nuestros enemigos, amar a nuestros parientes, amar a nuestro hogar y a nuestra familia. Cuando hablamos acerca del temor a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado, es cuando nosotros aprendemos a manifestar amor a los unos por los otros. Muchos dicen, cuando tú predicas ese mensaje de los 3 ángeles, ahí no estás hablando todavía del hogar y la familia, del amor por el prójimo, están hablando lo que no saben. Porque en ese mensaje del primer ángel hay temas variados
Y eso lo predicamos todos los sábados. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento leemos que todos los sábados se predicaba a la ley y a los profetas. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 15. Vamos a ver qué cosa dice allí. Hechos 13, 13 al 15. Entonces, habiendo ayunado y orado, 13, 13 al 15. Ahí está. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Verso 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué cosa se leía todos los sábados en la iglesia? ¿Ah? La ley y los profetas. De eso se hablaba todos los sábados. O sea, si alguien venía en ese tiempo y te decía así: no puedes hablar pues todos los sábados de profecías, no, vamos a hablar también de otros temas, inmediatamente te sacaban por impío y te apedreaban. ¿Por qué? Porque eras un falso profeta. ¿Debido a qué? Porque todos los temas que el pueblo de Dios necesitaba, sobre todo lo que era para mantener la unidad y la perfección y la alegría y la felicidad, todo ya estaba en la ley y en los profetas. Fuera de la Biblia, fuera de los temas bíblicos, de la ley y los profetas, nada se podía tocar. ¿Correcto? En el mensaje de los tres ángeles, en el primer ángel, en el segundo y en el tercero, están todos los temas que van a mantener la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, el amor entre unos y otros. ¿Está claro? Así que esos mensajes de los tres ángeles los predicamos todos los sábados, no predicamos ninguna otra cosa. El que predique otra cosa que no sean los tres ángeles es un falso profeta impostor dentro de la iglesia adventista. Nuestro sistema de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día prohíbe terminantemente que se prediquen otros temas aparte del mensaje de los tres ángeles. Así de sencillo. Y el que diga lo contrario es porque no conoce de organización. Está totalmente fuera de lugar en el pueblo de Dios. ¿Me dejé entender? Solo hay una cosa que se predica en el pueblo de Dios. Se llama el mensaje de los tres ángeles. Ninguna cosa otra predicamos. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio eterno. Y aparte del evangelio eterno no hay dos evangelios. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Fíjense lo que dice ahí. Gálatas 1, 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué dice? ¿Cuántos evangelios hay? Solo uno, no que haya otro, dice Pablo. Así que solo tenemos un evangelio y se llama el evangelio eterno, el de siempre, el mensaje de los tres ángeles. Y si en la iglesia, en la organización del pueblo de Dios, hay alguien que no predica este evangelio, está fuera de la organización, está dividido de la iglesia. Así sea pastor, sea presidente de la asociación, misión, división, unión. Hay algunos que hacen la diferencia, ¿no? Fíjense cuánta es la ignorancia en las cosas de Dios, cuán poco se conoce de la Biblia, cuando llegan a poner en puntos de diferente nivel a los dirigentes y al pueblo en materia de salvación para la iglesia. Fíjate en esto. Un pastor, ¿por qué cosa se va a salvar? ¿Se va a salvar por ser pastor o se va a salvar por haber seguido la ley y el testimonio? ¿Ah? Solo por la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dice conforme a eso es porque está perdido, no le ha amanecido, no va al cielo. Entonces, tanto el pastor como el miembro común de la iglesia, los dos van a ser juzgados por la misma cosa, por la ley y el testimonio, por la verdad. Sin embargo,
hay algunos que creen que aparte de la ley y el testimonio, aparte de la Biblia, está el sistema de organización de los dirigentes. Y que ellos tienen un nivel distinto y que por eso, aparte de obedecer la Biblia, tienes que someterte a ellos. Esa es la mentira más grande que existe en toda la tierra. De eso se han aprovechado los organismos religiosos. Roma se aprovechó de eso para implantar la Inquisición. El protestantismo se aprovecha de eso para esclavizar a su gente. Y en el pueblo de Dios adventista, si los dirigentes llegan a decir, puedes creer toda la Biblia, puedes creer el mensaje de los 3 ángeles, está bien, nadie dice que no, pero tienes que someterte también a tus pastores, te está mintiendo, te está engañando, te está haciendo creer una mentira antibíblica. Porque cuando en el libro de Hebreos dice, someteos a vuestros pastores, se está refiriendo a los que van a la ley y a los profetas. Tu pastor solo puede ser pastor cuando se basa en la ley y en los profetas. Si no se basa en la ley y en los profetas, es un impostor. ¿Me dejé entender? Eso que te quede bien claro, que nunca se te borre, que el Espíritu Santo lo grabe con grabadura de sello en tu mente y en tu corazón. Que un pastor, para ser pastor, tiene que tener características. Y ahí vamos a ir con la última parte de nuestro tema. Vamos a Éxodo 39. Vamos a ver en un momento cómo se va a reconocer al verdadero pastor. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que lo que unía el pectoral y el efod era un cinto azul. ¿Qué cosa es el cinto azul? La ley de Dios. Seguimos leyendo. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. Vamos a la imagen. Fíjense ahora qué cosa se hizo. Este es el manto de color azul, que estaba debajo del chaleco, que era el efod, ahí estaba el manto azul, ¿correcto? Y fíjense que al sacerdote se le veía más de color que azul. Era lo que más prevalecía, porque el azul representa a la ley de Dios. O sea, la ley es clave. Si tú conoces alguna religión donde no se habla de la ley de Dios, donde a la ley se le excluye, es la religión de Satanás, aunque te hable de citas de la Biblia. Porque el diablo también sabe citar la Biblia. Pero ¿cuál es el punto de error del diablo? Solo hay un punto en el cual se separa de la verdad. Y esa es la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás utilizó las Escrituras para tentar a Jesús? ¿Qué cosa omitió? San Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren lo que pasó. Esto es para que reconozcas. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es la segunda tentación. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está citando la Biblia, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Los que saben de memoria el texto, ¿qué le falta ahí? ¿Qué le falta ahí al texto? Los caminos. ¿Dónde está la parte de los caminos? Se supone que decía, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en sus manos te sostendrán. Es decir, el diablo no mencionó los caminos de Dios. Salmo 119, versículo 32. ¿Por qué no los mencionó? Miren. Salmo 119, 32. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Los mandamientos de Dios. Ahora, retrocedamos al texto del diablo, lo que estaba citándole, y miren lo que dice acá. ¿Qué parte quita y qué cosa le gusta predicar a él?
a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué cosa es eso? Una promesa de protección. Dios te ama, te protege. ¿Qué más? En sus manos te sostendrán, su amor te va a proteger. Para que no tropieces con tu pie en piedra, su amor te va a proteger. Es decir, todo lo que hablaba Satanás, ¿qué cosa era? Solo el amor. Un lindo mensaje de misericordia y amor, de protección. Dios te ama. Tú eres lo más lindo para Él. Él siempre va a estar a tu lado, sí, pero hay una condición. ¿Cuál? Que andes en sus caminos, porque si no andas en sus caminos, no te protegerá. No por malo, sino porque no puede protegerte cuando el diablo reclama. Si tú te vas con Satanás y te vas a la discoteca con él y le dices, Señor, acompáñame con el diablo para ir a la discoteca hoy día, cuídame con el diablito al lado, ¿lo va a hacer Dios? No lo va a hacer. Porque le estás pidiendo un imposible, porque el diablo le va a decir a Dios, no te metas. Él quiere servirme, así que voy a llevarlo a la discoteca y ahí le voy a dar fin a la vida. Así que estás sin Dios cuando tú desobedeces. Eso es ser temerario, ¿correcto? Dios no te protegerá cuando tú le pides para que te guíe y te acompañe a un sitio que no debes de ir. Imagínate que te vayas a la discoteca, que te vayas a lugares malos, a tomar, que no te va a proteger. Por gusto horas ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí se nota qué cosa es lo que predica el diablo. ¿Qué predica Satanás? Solo amor y misericordia, las promesas de Dios, todo lo bonito de Dios, pero no le gusta hablar sobre la obediencia a Dios. Eso odia a Satanás. Ya está. Cuando veas que tu pastor en tu iglesia no te habla de la ley de Dios y dice que obedecer la ley es legalismo, es un falso pastor. No tengas pena. Porque hay algunos que tienen pena. Ay, es el pastor, es el ungido de Dios. No tengas pena. No seas hipócrita, porque cuando tú dices, es el ungido de Dios, no puedo tocarlo, así no, estás siendo hipócrita. Todos sabemos que es el ungido de Dios. Pero eso no prueba que tú tengas que obedecerle a alguien que te manda o te enseña cosas negativas. Cuando Saúl se apartó de Dios, a pesar de que David lo reconocía como el ungido de Dios, no le obedeció. Saúl le dijo, ven hijo mío, ven y vayámonos juntos al palacio. ¿Qué hizo David? ¿Quiso ir con él? No, le dijo, porque tú me quieres matar. Tú lo que quieres es deshacerte de mí. Así que yo no voy a ir contigo, anda vete. No le hizo caso. No se obedece a un pastor que se aparta de la ley y de los profetas. ¿Está claro? Puede que el pastor sea un hombre débil, puede que tenga imperfecciones, pero si ese pastor ama la ley y los profetas, es un pastor de Dios, ¿correcto? Así lleve imperfecciones, pero si es un pastor, por más que sea aparentemente santito, que no mata ni una mosca, vamos a llamarle así, ¿no? Que cuando tú lo encuentras parece muy paternal, ¿no? Te habla dulce como la miel. Ah, mira hijo, tienes que hacer así, la palabra dice asá. Y tú estás a su lado y dices, ay, qué bonito me habla este pastor, parece mi papá. Por más que te hable como un ángel de luz, si no te lleva la ley a los profetas, es un demonio en forma de ángel. ¿Está claro? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 16. Nunca te dejes engañar. La apariencia no prueba nada. La aparente justicia no prueba nada, porque hay alguien que podría decir, ay no, pero aquel pastor es así o es asá, aquel es más santito, aquel parece un angelito, eso no prueba nada. Que nunca te testifiquen del hombre. Si alguna vez te dicen que hay alguien que está predicando por ahí, que hay que irlo a escuchar, que sea porque habla de acuerdo con la ley y los profetas, nada más. Cuando Felipe le dijo a Natanael que venga para poder conocer a Jesús, le dijo, ven, hemos encontrado a alguien que puede ser el Mesías, de quien los profetas y la ley han testificado. Es la única prueba, no hay otra prueba, así de sencillo. Un día una persona me decía, yo solamente voy a ir a escuchar a una persona que sea inmaculada y pura como Jesús. Y entonces se le preguntó a esa persona, ¿y dónde hay ese?
Bueno, todavía no he encontrado. Bueno, te vas a pasar la vida y nunca vas a encontrarlo, te vas a ir al infierno. Porque estás buscando un imposible. Pero ya hay una persona que es así, pura, santa e inmaculada. ¿Quién es? Jesús. Y ya está en la Biblia. Así que ¿quieres buscar un lugar? Busca un sitio donde se siga la Biblia, porque ahí se está siguiendo a ese que tú querías. No hay otro, no te vas a encontrar en la tierra. Así que la única prueba es la ley y los profetas. Y donde te reúnas con los hermanos en la ley y en los profetas, tú te vas a basar en el conocimiento, no te vas a basar en las personas. Imagínate si tú venías al grupo de Jesús. Aparte de Jesús, estaban los apóstoles, ¿no es cierto? Jesús les enseñaba. Pero entre los apóstoles te encontrabas un Pedro que era impulsivo, un Juan que era renegón, un Judas que era traicionero. Y podemos pasar la lista de todos los apóstoles que tenían todo tipo de pecados. Si tú ibas a la iglesia de Jesús, a esa primera iglesia, mirando hacia a la derecha o a la izquierda, mirando a ver si pecaban o no pecaban los que estaban yendo ahí, te hubieras desanimado. Así de fácil. Nunca hubieras seguido a Jesús, porque todos los apóstoles cometían errores a cada rato. Hasta el último momento estaban peleando en la mesa de la última cena. ¿Se acuerdan? ¿De qué peleaban? ¿Qué decían? Querían ser el mayor, ¿no? Hasta el final, en el último día, estos eran tremendos. Así que si tú mirabas a ellos para creer en Jesús, ya te voy diciendo, te ibas al infierno. Así de sencillo. Por eso cuando vienes a la iglesia a ti no te importa ni el de la derecha ni el de la izquierda. ¿Qué cosa es lo único que te importa? Que te digan la verdad. Si te vas a la mejor iglesia reconocida por la institución, con credenciales, viene el pastor y te muestra su credencial y te dice, mira, sellado, tengo el permiso del presidente de la Asociación General. Y te muestra que él es el pastor reconocido de la misión o de la iglesia local, pero no se predica la ley y los profetas, ese pastor es impostor. Es el diablo encarnado, así de sencillo, por más que sea angelito a tu vista. Y te puede chocar lo que estoy diciendo. O sea, hay gente que es tan cucufata dentro de la iglesia que les choca cuando se dicen cosas así con claridad, ¿no? ¿Y qué cosa dicen? Ay, no, ¿cómo va a hablar así del pastor? No, es que estos no han nacido de nuevo. Ellos solo aman la profesión y el cargo, ellos no aman a Jesús. A todo hermano que tú escuches en una iglesia que diga, ay, ¿cómo puede hablar así de los dirigentes? Tú ya debes rápido reconocer lo que ese hermanito es hipócrita. Que ese hermanito no te dice la verdad. Mentira es que sea sincero, porque sincero es el que habla de acuerdo con la Biblia. Eso que te quede claro. ¿Quién es sincero? El que habla de acuerdo con la Biblia. Biblia, Biblia y Biblia. Nada más. Si lo que dice no armoniza con la Biblia, ese hermanito no está con Dios. Así ore todos los días, así llore todos los días delante de Dios. No está con Dios, porque la única prueba de estar con Dios es a la ley y al testimonio. Fuera de eso no les ha amanecido. Que nos quede claro. Terminemos ahora. Por eso llevaba el manto azul, porque el manto azul solo eran los mandamientos de Dios. Es decir, tú ibas al pastor, ibas al sacerdote, al dirigente en el pasado y solo encontrabas una cosa en los labios de él. Vamos a leerlo antes de pasar al texto. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Miren lo que tú encontrabas, ¿ah? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará ¿qué cosa? La ley. ¿A qué cosa tú ibas a buscar al dirigente, al pastor en el pasado? ¿Ah? ¿A qué? Solo ibas a preguntarle así al dirigente, pastor, sacerdote, ¿qué dice la ley de Dios? Y el sacerdote, el pastor, te sacaba las escrituras de la Torá y entonces te decía, la ley de Dios te dice esto. Solo a eso se iba al dirigente, a que te explique las leyes de Dios. Tú no ibas al dirigente a pedir ninguna otra cosa y el dirigente no te tenía que hablar de ninguna otra cosa. Y hasta el día de hoy es igual. Ahora cuando tú vas al pastor,
Él solo te puede hablar de la ley y los profetas. Nunca puedes suponer la verdad. Donde te llegue a decir que algo de la ley o los profetas ya no sirve, nunca más lo escuches. Así sea un PhD. No le creas nada, porque te está mintiendo, te está engañando, es un impostor. Suponte que a veces tú te puedas confundir y decir, voy a ir a hablar con el presidente de la misión. Ese hombre debe ser el más santo de todo el sector. O al presidente de la Unión, o al presidente de la Asociación General. Voy a ir a hablar con ellos porque son los hombres santos en la iglesia. Y cuando vas a hablar con ellos, de pronto te dicen que obedecer la ley es legalismo. De pronto te dicen que la profecía te asusta, que divide. O que es una teoría conspirativa, ¿no? Sí, porque hay unos de estos que a la profecía, a todo lo que se habla acerca de lo que está pasando en el mundo, el nuevo orden mundial, acerca de la alianza católico-protestante, las leyes dominicales, ¿saben qué le llaman? Teorías de conspiración. Es increíble, ¿no? Ten cuidado con esos impostores, son ladrones dentro de la iglesia. A esos nunca jamás te les junte, así tengan cargo y credenciales. Mira, te lo estoy diciendo como hermano adventista. Hay algunos dirigentes y hermanos también que no nos van a querer reconocer cuando predicamos así la pura verdad. Y nos van a atacar y van a decir que estamos fuera de la organización. Esos que te dicen eso son infiltrados en la iglesia. No les vas a creer, porque si tú lo haces, solito pierdes tu alma. Acuérdate de lo que pasaba en los días de Jesús. Los infiltrados eran los que iban a decir que Jesús era un impostor. Así que no te olvides, que se te quede grabado como esas piedras que estaban grabadas. Vamos a la última parte ahora, a Éxodo capítulo 39. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 39, 23. ¿Cómo era el manto azul? Con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese, como cuando te pones un poncho, bueno. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué cosas son las granadas? ¿Qué es una granada? No son las granadas de las bombas que utilizan en la guerra. Estas son las granadas de las frutas para comer. Es interesante la creencia que tenían entonces los judíos, ¿no? Ellos comparaban a la granada con algo sagrado, porque según la idea judía, las granadas tienen 613 semillas, ¿no? Ahí en esos granitos rojos pues que tiene, ¿no? Y ellos comparan eso y dicen 613 semillas representan a las 613 leyes de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento. Es su creencia, pero así la comparan. Y por eso el sumo sacerdote en la orla del manto azul llevaba una granada y una campanilla. La granada representa los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Y las campanillas de oro representan a la fe y el amor. El sonido de las campanillas significa que donde caminaba el sumo sacerdote dentro del santuario, se sentía por dónde estaba él, ¿no? Y mientras sonaba la campanilla significaba que el sacerdote estaba vivo. Cuando no sonaba la campanilla significaba que podía haber muerto por la fulminación de Dios, por algún pecado que llevaba a él o el pueblo. ¿Eso qué significa? El verdadero mensajero, por donde quiera que vaya, va a hacer sonar la campanilla de la fe y el amor. Son las dos cosas que vaya. Si él no lleva esas dos cosas, no lo reconozcas como sacerdote, como dirigente, pastor del Señor. Es un falso maestro. Y debe llevar los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso debe acompañar al verdadero dirigente. Si ves un dirigente que de pronto, en lugar de escucharte la Biblia, te dice, ya que tanta Biblia, ya conozco lo que dice la Biblia, tú lo que tienes que hacer es sométete a la autoridad de la iglesia. Inmediatamente te vas a dar cuenta que es un hombre endemoniado. Todo aquel que te diga esas cosas está endemoniado, así de sencillo. Pero si con la Biblia en la mano te viene a decir, mira, acá dice la Biblia, aquí dice el escrito está, y te lleva paso a paso por la palabra del Señor, es un hombre santo de Dios.
San Juan 3:34, fíjense lo que dice, ¿cómo lo vas a reconocer? Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido las vestimentas del sumo sacerdote. Mañana vamos a ver la conclusión de esta parte. Vamos a ver la túnica blanca y la mitra con el sellito de santidad a Jehová en la frente. Eso lo vamos a estudiar para el día de mañana junto con la última parte de la estructura del templo, porque una vez terminado el sacerdocio, el siguiente paso es la estructura final de todo el templo. Y luego de eso ya vamos a pasar a lo que es las últimas pequeñas cositas y utensilios del templo. ¿Qué cosa eran los utensilios del templo? Las cucharas, los tenedores, los cuchillos, las paletas, los corchetes de bronce, las basas y los capiteles. Todo eso lo vamos a estudiar. Cada una de esas cosas tenía un significado. Muy bien, vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude para que todo lo que hemos aprendido el día de hoy pueda ser grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado, porque nos has hecho comprender las maravillas de tu ley, porque has abierto nuestros ojos para reconocer, Señor, la verdad y aquellos que la llevan, tus verdaderos mensajeros y pastores, que son los que llevan la ley y los profetas, y que a pesar de que sean, Señor, seres humanos con debilidades, con pecados y errores, aún así son los que llevan tu luz, y que no nos confundamos con esos ángeles de luz que aparentan ser muy paternales, que aparentan ser los que te dirigen en tu obra, y que hay que hacerles caso a pesar de que sean mentirosos e impostores. Has abierto nuestros ojos para no dejarnos engañar por esos lobos vestidos de ovejas, sino para reconocer, Señor, aquellos que son fieles a ti, porque solamente citan las Escrituras. Bendice a todos esos predicadores que van llevando el Evangelio, Señor, por el mundo. Fortalécelos en sus debilidades, fortalécelos en todo momento para que sean luces, Señor, donde quiera que lleguen. Pero por sobre todo, que aprendamos, Señor, a creer por la verdad y no simplemente por el ser humano. Porque, Señor, hay cosas que han sembrado el enemigo con sus seguidores sobre muchas personas para que en lugar de que, Señor, se afiancen por tu palabra y por tu verdad, se estén afianzando por un simple hombre que tiene una credencial que solamente le puede servir para recibir su sueldo, a pesar de las mentiras que incluso a veces lleva. Te rogamos, Padre Santo, que nos libres de esos ángeles caídos, de esos seres malvados que solamente han buscado siempre querer destruir a tu pueblo. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos encargados para la despedida. Amén.